Vamos a empezar nuestra plática del día de hoy. Mientras se van conectando por aquí, nos van a llegar o llegan más aquí a mi casa. Vamos a platicar. Bueno, espero que todos estén bien. Fíjense qué hermoso lo que vamos a platicar el día de hoy. Mientras nosotros estamos aquí en un domingo soleadito, bonito, fresco, a gusto, allá del otro lado, en el Medio Oriente, las cosas se están poniendo muy difíciles. Pero además esto, pues bueno, es parte de lo que vamos a platicar el día de hoy. Hago la aclaración, ¿eh? Yo no soy ni un experto político, no soy ni un nadie en materia de geopolítico, de conflictos, de nada. Simplemente yo voy a hablar como lo dice la Biblia, yo voy a hablar como se están dando las cosas y voy a hablar de lo que se dice, de lo que tenemos, sabemos a través de las profecías. Vamos a platicar de cinco profetas. Vamos a hablar de 6 libros proféticos del Antiguo Testamento. Por supuesto, vamos a hablar del Nuevo Testamento. Vamos a referirnos mucho al Evangelio de Juan. Vamos a referirnos a Apocalipsis. Vamos a platicar lo que estamos viendo ahorita y lo vamos a referir a lo que dicen los profetas en el Antiguo Testamento y lo vamos a referir también a al Nuevo Testamento. Hay una realidad. Eh, Estaba yo escuchando hace unos días a un rabino, por supuesto un judío, que él hablaba que esta guerra es una guerra de ideologías, que independientemente de que es una guerra militar, o sea, una guerra de armas, de militar, de ejércitos, es una guerra de ideologías. Y él, por supuesto, está hablando como judío, pues él no acepta, no reconoce a Jesucristo como el Mesías, como la persona que tenía que, como el Hijo de Dios que vino a salvar al mundo. Y él decía, es de ideologías, y hablaba del bien y del mal. Es decir, se queda con el asunto, se queda como con la visión del Antiguo Testamento. No habla de Jesucristo, no habla del Salvador. Entonces se va a hacer una guerra de ideologías. Yo te voy a decir algo, yo estoy completamente en desacuerdo con él. No va a ser ideologías. Esta guerra no es si gana el Morena o gana el PAN, no es si gana el Atlas o gana el América o el Chivas. Esto es de el que quiera ser salvo va a reconocer a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Esto lo dice Juan, cuando Nicodemo le pregunta, ¿y qué tengo que hacer para ser salvo? Dice, tienes que nacer de nuevo. Y Nicodemo le pregunta, oye, ¿cómo puede ser esto? Y me dice, oye, tú eres un experto, tú deberías de saber cómo es. Y en ese momento él, en ese mismo capítulo 3 en ese mismo capítulo de Juan, le comenta y le dice, te voy a decir cómo es esto. El hombre prefirió las tinieblas que la luz. Ese va a ser, ya no es de ideología, es qué es lo que vas a preferir. Esta guerra no es más que eso, va a tener que resolverse. ¿En dónde estás tú? ¿En dónde estás tú? ¿En las tinieblas? Porque tus obras eran malas, porque así dijo, así le dijo Jesucristo. Los hombres prefirieron más vivir en las tinieblas que en la luz, porque sus obras eran malas. El venir a Jesucristo implica tener que cambiar tu vida, al tener que tomar una decisión por Él y al final del día dar la vida por Él. Pero no la vamos a dar nosotros, porque también Apocalipsis nos dice muy claro que la nación de Él, su pueblo, nosotros, su pueblo, seremos arrebatados. Eso es otra parte de lo que yo quiero platicarte el día de hoy. Decía también, dice Jesucristo, y cuando veas todas estas cosas, y lo dice en Mateo, cuando veas todas estas cosas, prepárate, porque alguno estará sembrando en el campo y uno será llevado y el otro se quedará. Y dos estarán en una misma cama y uno será llevado y el otro se va a quedar. Entonces ese es el punto que estamos ahorita, esa va a ser el punto del que estamos hablando nosotros ya como creyentes. Esta guerra, independientemente que es una guerra que sin duda trae todos los problemas de una guerra, pero es una guerra que viene anunciada, pero viene anunciada desde hace muchos años, y eso es lo que vamos a platicar este día, esta mañana, a través de los profetas y del Nuevo Testamento. Entonces, chicos, pues empezamos, vamos a platicar entonces.
Me gustaría antes, mientras se van conectando, empezar un poquito con los antecedentes. Un poco por la plática de lo que es antecedentes y de lo que es. Si ustedes vieron el mensaje que les mandé, por aquí dicen, vamos a hablar de la guerra más temida de todos los tiempos, Gog y Magog. Es la guerra más temida de todos los tiempos. ¿Por qué? Porque todo el mundo, porque todo el mundo sabemos, aún los que no creen, aún los incrédulos, aún los que profesan otras, otras religiones, filosofías, todos saben, porque así está en la palabra de Dios, que va a haber una guerra, que va a haber una guerra en la que nos vamos a ver involucrados todas las naciones. Aquí no va a haber nadie que se quede aparte, que se quede neutral, que diga yo no le entro. Aquí todas las naciones nos vamos a ver involucradas. Y todas las naciones vamos a ser parte de eso. Cuando yo hablo de naciones, no solamente hablo como países, también hablo dentro de lo que sería el pueblo de Dios, la nación de Dios, contra todos aquellos que niegan a Dios. Entonces, ese va a ser el conflicto al final del día. Así que entonces, ¿qué sucedió? Bueno, pues esto estamos hablando, vamos a hablar de 15 días para acá. Vamos a hablar de lo que está ocurriendo. Oye, Pancho, ¿ya es la guerra de Gog y Magog? No sé. Esa es la parte que yo te quiero decir, no sé, porque no me atrevería yo a decirte algo que la Biblia dice nadie lo sabe. Eso va a pasar de un día para otro, eso va a ser en un momento. En un momento vamos a ser arrebatados y nos vamos a ir y ahí va a empezar toda esta guerra. Nosotros no la vamos a vivir nada más los inicios. Oye, ¿ya son los inicios? No sé. Eso te lo quiero dejar a ti y tú y lo vamos a ver al final de la plática, vamos a tratarlo de deducir si ya son las primeras señales de esta guerra tan temida, Gog y Magog. Cuando usamos Gog y Magog, la palabra de Dios nos dice que son dos ejércitos que se van a enfrentar. Y tienen como escenario Medio Oriente, Israel. Allá se van a pelear, allá van a... Y no es que sea un país o otro país, insisto, van a ser un bloque de países contra otro bloque de países. Si en este momento yo te dijera, y es parte del dato que yo traigo ahorita, ¿qué sucede ahorita con el arsenal nuclear? Bueno, en este momento sabemos o nos dicen que son 9 los países que tienen todo el arsenal nuclear, o sea, son 9 los países que tienen capacidad nuclear. Por supuesto, Rusia y Estados Unidos, o Estados Unidos y Rusia, dicen que ellos tienen más que los rusos, tienen el 90% de ese arsenal nuclear. Que si los rusos tienen 70, perdón, 30, los americanos 70, o 40, 60, no sé. Y eso no lo sabremos nunca porque es un secreto que cada uno de ellos oculta. Lo que sí es que tienen el 90% del arsenal nuclear. ¿Y por qué lo digo esto? Y es como parte de la plática que viene más adelante, o de lo que voy a comentar más adelante. Los otros 7 países, ya dije que son 9, los otros 7 países son, por supuesto, el que le sigue en ese orden, el número de armas nucleares es China, después sigue Francia, después Reino Unido, después Irán, ¿sí? Después Israel y por último la India. Si hiciéramos como en el fútbol, vamos a poner cabezas de equipos, pues estaría Estados Unidos como una cabeza de un equipo, y en ese equipo estaría, pues, Francia, Reino Unido e Israel. Y en el otro, en la cabeza de Rusia como cabeza de grupo, sería China, sería Irán, sería la India, sí, sería la India, serían 4, o sea, Rusia, China, Irán y la India. Y en el otro 3, ahí sí, son los 9, bueno, ahí está, así sería. Entonces, ¿pero qué te quiero decir? Si vemos los dos equipos, pues técnicamente hay un empate, ¿eh? No le podrías decir quién gana a quién. Todos están tan bien armados y todos tienen por todos lados del mundo armas nucleares en sus submarinos, en sus aviones, que están en todo el mundo. ¿Por qué lo menciono? También va a ser un dato que voy a tocar más adelante. Y nada más quiero que vayan tomando el orden de esto. 2 grupos fuertes que son Gog y Magog. ¿Quién es uno y quién es el otro? No, no me interesa, ni nos interesa saberlo. Pero son dos grupos de naciones
que se van a pelear, que se van a encontrar y que son el resultado de esta guerra profética que se encuentra en estos libros. Así que entonces, ¿qué sucedió? Me voy a referir a la parte de antecedentes que ustedes conocen y que vivimos hace no más de 2 semanas. Esto vino de 2 semanas para acá. Bueno, pues un grupo, tengo mis dudas, ahí yo, parte de la información que nosotros recibimos nos llega de parte del bloque en el que estamos nosotros, de Estados Unidos, de Canadá, de los europeos, de Israel. Así que la información que yo tengo es una información, pues, como nos llega a nosotros. No conocemos la del otro lado, así que no podemos tomar partido. Por eso cuando me dicen Hamas o Hamas, o que no sé cómo lo pronuncien, este grupo para unas naciones, entre ellas Estados Unidos, dicen que son terroristas, para otros dicen que es un grupo político que está defendiendo los principios o que está defendiendo los derechos de Palestina. No nos vamos a meter si es terrorista o no es terrorista, no lo vamos a catalogar. Lo que sí vamos a decir es que hace 2 semanas decidieron atacar, y así fue, atacaron a Israel. Y lo atacaron y los agarraron de sorpresa. Quiero que también este punto lo tomes, lo tengas como clave, porque también es parte de lo que vamos a platicar. Entonces, hasta ahorita yo te he dicho 3 cosas. 1, los agarraron de sorpresa. 2, van a ser 2 grupos que van a pelear entre sí. Y 3, no es una ideología, va a ser un principio universal y un principio que es la verdad, que es Jesucristo. Y voy a tomar un versículo en este momento, lo voy a tomar y voy a referirme en el libro de Mateo. Lo más lo voy a referir ahorita, Mateo, es capítulo 24 y creo que es el versículo 33. Lo voy a señalar. Mateo 24, Mateo 24, versículo 33. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Perdón, cuando veáis esas cosas es Mateo versículo 24, Mateo capítulo 24, versículo 33. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Y me voy a referir, hablando en este mismo capítulo, dice el versículo 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán sus escogidos a los 4 vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprenderás la parábola cuando ya sus ramas están tiernas. Y dice el 33, y también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. ¿Qué te puedo decir ahorita? Yo lo único que te diría, ojo, está cerca a la puerta si yo tomo este versículo como tal. Entonces, ¿qué sucede en este momento cuando Hamás ataca a Israel? Bueno, pues los agarran de sorpresa, estaban en una fiesta, estaban celebrando una fiesta de los judíos, incluso había un concierto de unos jóvenes en el desierto, en fin, estaban en fiesta, estaban en la playa, en el mar, estaban de fiesta. Y estos aprovecharon ese momento para entrar. Y no sabían cuántas personas ya tenían infiltradas. Hoy se dan cuenta que había túneles para entrar, para cruzar la frontera con Israel. La cuestión es que los agarraron de sorpresa. Y bueno, pues lo que nosotros sabemos de esta situación, pues es que hubo varios judíos muertos, varios tomados como rehenes, y hablan de que incluso hasta niños. Pero bueno, eso fue lo que sucedió. Y lo que sí fue es que el primer ministro de Israel dijo, esto no se va a quedar así, vamos a destruir Gaza, vamos a destruir todo lo que es la parte que está controlada por los judíos, por Israel, que es Gaza,
pero que pertenece a los palestinos. La vamos a destruir porque desde ahí nos atacaron. Ahí están las bases y así empieza este conflicto, así empieza esta situación. Por lo tanto, los ojos del mundo, a partir de ese momento, se posaron en Jerusalén como el centro en el que convergen todos los acuerdos geopolíticos. Por supuesto, en ese momento y a partir de ese momento y hasta el día de hoy, la región es un polvorín. Y los acuerdos de paz, y es el primer comentario que yo te quiero hacer, cuando los agarraron, ahorita que les dije, los agarraron desprevenidos, hasta bíblicamente, lo vamos a decir, así estaba previsto, los iban a agarrar desprevenidos. ¿Sí? Cuando se hablan de paz, y lo vamos a ver también en el Nuevo Testamento, cuando hablamos de paz, ojo, esto no es más que una paz fingida. Esto no era más que preparando lo que venía en este momento. En el 2020, Israel firma con varios países de la región un convenio de no agresión, pero sobre todo un convenio para ya no proliferar en las armas nucleares, ya no más armas nucleares. Por lo tanto, se firma el convenio, obvio, Arabia Saudita es el que lleva cabeza por parte de todo el equipo árabe o del grupo musulmán, y por supuesto de este lado Israel con Estados Unidos y otros países, y se dice no más armas nucleares, no vamos a crear más armas nucleares. Durante este tiempo, del 2020 hasta estos días, pues se acusó mucho a Irán de que seguían ellos produciendo nuevas armas nucleares, que la India también seguía produciendo armas nucleares, y yo creo que todos los países. Al final del día yo creo que ninguno se quedó, ninguno respetó este convenio, todos seguían produciendo armas nucleares hasta el día de hoy. Pero posteriormente, en el 2023, hace unos meses, se firma un convenio entre Arabia Saudita e Israel, en el cual es un convenio de ayuda mutua y de apoyo en todo lo económico, turístico y toda la cuestión, la parte económica. Por supuesto, no agresión. Es la primera vez que Arabia Saudita firma un documento con Israel desde que Israel es una nación. Es la primera vez que se habla de paz entre los judíos y entre los israelitas. Es la primera vez que hay una relación entre Arabia Saudita e Israel. Nunca la había habido. Así que entonces esto genera una cierta confianza entre ambos, en toda la región. Por supuesto, estos convenios de paz de 2020 y de 2023 se vieron violados porque ya nadie, porque no los respetaron hasta el día de hoy. ¿Quién es Hamas? Bueno, pues dice, les voy a platicar, lo que yo encontré es una organización política, paramilitar, palestina, que se declara como del grupo yadista, nacionalista e islámica. Por varios países está considerada como un grupo terrorista. Fue fundada en el año de 1987 y hasta la fecha ha sido pues la piedra en el zapato de los israelitas. Ellos fueron atacados. Posteriormente entró otro grupo, lo voy a pronunciar como creo que se pronuncia, Hezbollah, que son Hezbollah, que son un grupo también de Líbano. El Hezbollah es una organización musulmana chiita, libanesa, con un brazo político y con otro brazo también paramilitar. Fue fundada en 1982. Se denominan el Partido de Dios, que es lo que quiere decir esta situación. De tal manera que entonces también, al ver esta situación, ya desde el Líbano empiezan a mandar y empiezan a atacar a Israel también desde el Líbano. Entonces ya no era nada más el grupo palestino contra Israel, sino ahora también es Líbano, o este grupo también político,
desde el Líbano, atacando a Israel. Como les dije, Israel es la octava potencia, bueno, es la octava potencia a nivel nuclear, con armamento nuclear, así que también estamos hablando, pero junto está Irán. Irán, que todavía se supone, se presume que tiene todavía mayor armamento nuclear que los judíos. ¿Quiénes hacen frontera con Israel? Vale la pena tocarlo porque es parte de lo que, por un lado está Líbano, por otro lado está Siria, por otro lado está Jordania y por el otro lado está Egipto. Todos son los 4 países que hacen frontera con él. Y bueno, y está la región de Gaza, que pertenece a palestinos, que no es considerado todavía como una nación, y ahorita lo comento, como una nación, pero que ahí habitan, en la parte de Gaza, poco más de 1.200.000 palestinos. Está controlado por Israel, lo controla Israel, Israel lo tiene pero perfectamente controlado sobre esto. Sin embargo, no supieron en qué momento desde Gaza y este grupo lograron armarse de esa forma y lograron filtrarse de la forma como lo hicieron, con túneles y con todo aquello, y los agarraron en sorpresa cuando no sabían ellos o cuando se presumía que los tenían controlados. Con esta situación, también quiero irme a la otra parte del mundo. Por otra parte, Corea del Sur hace unos ejercicios militares en estos días y Estados Unidos manda en apoyo y como un pretexto de estos ejercicios militares un portaaviones y por supuesto todos los barcos que la escoltan. Corea del Norte dice, espérame, estás violando, estás pasando lo que ellos llaman la línea roja en el mar de China, tú no puedes tener armamento aquí, tú no puedes tener estos barcos aquí, y amenaza a Corea del Norte con hundir los portaaviones norteamericanos que están en esa parte. India le declara, rompe relaciones diplomáticas con Canadá por una cuestión que ellos comentaron que tuvieron que ver con, que también los acusan una parte de que fueron responsables de un asesinato y alguien que es parte de este conflicto. Y entonces también rompen relaciones y le dice la India, te doy hasta tal día para que saques a todos tus diplomáticos de aquí. Es decir, Canadá y la India ya también empiezan a romper relaciones diplomáticas. Entonces, ¿cómo estamos ahorita? Arabia Saudita rompe relaciones diplomáticas con Israel después de que habían tenido convenios de no agresión. La India rompe relaciones diplomáticas con Canadá. Los coreanos del norte amenazan a los Estados Unidos de decirles, si no te sales de aquí, te hundo tus barcos. Por otro lado, también los iraníes le dicen a Estados Unidos que no vuelen tus aviones. Ya mandaron portaaviones a un lado de apoyar a los israelitas, pero les dicen, no queremos que se metan, ¿eh? Tú puedes mandar tus portaaviones, pero no tu ejército. Este no es tu lucha. Si tú te metes, yo también te bombardeo. Entonces ya Siria amenaza también a los Estados Unidos de que pasaría todo esto. ¿Sí? Entonces, por otro lado, Israel le dice a los palestinos que están en la Gaza, les doy hasta tal día, que se venció el día de ayer, de plazo para que todos se evacúen, salgan de la Gaza, salgan de esta zona, porque la vamos a destruir, ¿eh? Como dice la Biblia, dice no va a quedar piedra sobre piedra, vamos a destruir todo, y el que no salga lo vamos a considerar como un enemigo, un agente del grupo este. Así que entonces les dieron de plazo. Hoy, al día de hoy, está toda la frontera con la Gaza, con los soldados, con los tanques, con el ejército, los aviones esperando a ver qué sucede, porque por supuesto no han logrado evacuar a todos, o sea, sigue mucha gente y no se van a evacuar. Oyendo la otra versión dicen, es muy fácil, te digo que te salgas porque me quiero quedar con eso también, o sea, ¿qué es lo que sucede? Y allá voy en un momento dado para ubicar la situación. Bueno, pues Israel, los judíos, habían sido desplazados, fueron sacados de su tierra hace muchos años, y anduvieron, ahora sí, como dice el dicho, como judío errante en todo el mundo. En todo el mundo estaban los judíos y no tenían una nación, no tenían un pueblo, no tenían un reconocimiento como nación a nivel mundial. Viene la Segunda Guerra Mundial,
sucede pues esta situación tan grave que hubo con los alemanes y el pueblo judío, donde todos estos judíos fueron de Europa, fueron desplazados, salieron de sus países, de sus casas, de sus bienes, y los desplazaron pues, para un exterminio. De ahí que entonces las familias perdieron sus hogares, las familias fueron desmembradas, las familias salieron y se te van a la guerra. Y encuentran los aliados, ¿qué hacemos con todos estos judíos que hoy se quedaron sin casa, que hoy se quedaron sin familias, que hoy se quedaron sin nada y que se salvaron de que no los mataran, de que no murieran en un campo de concentración, en un campo de exterminio? ¿Qué hacemos con ellos? Y entonces ahí es donde dicen, vamos a reconocer a Israel, un poquito como, ¿cuál será? Como, pues vamos a aceptar la culpa de que no hicimos nada por ellos, de que no nos dimos cuenta que Alemania los estaba exterminando, y como con un poco de culpa, hay que reconocer que pobre pueblo, pobre nación, digo, pobre personas, pobre, que ni siquiera nación, pobres de esta gente, pues los mataron, y mataron más de 6 millones de personas. Entonces hay que hacer algo por ellos. ¿Dónde los ponemos? Pues en Palestina. Vamos a darles un territorio y ahí en el año de 1948 surge el pueblo de Israel como nación independiente, soberana, y ese es el territorio. Para que todos los que estaban en el exilio, todos los judíos exiliados, regresaran a su país, regresaran a su patria. ¿Por qué lo menciono? Porque todavía muchos más de los judíos que existen están en otros países, no viven en Israel. Y la idea es exiliarlos, perdón, regresarlos a todos para que Israel siga siendo esa nación grande y puedan venir todos sus ciudadanos, todos los judíos, pues, a Israel. No lo pueden hacer porque no tienen territorio, no tienen dónde crecer, están muy limitados el crecimiento. Entonces dicen los israelitas, dicen los palestinos, eso es lo que estás haciendo. Tu guerra tú la provocaste, no la hicimos nosotros, tú nos pusiste el balón, o sea, tú nos dejaste para que te atacaran, tú nos diste las facilidades para que te atacaran. Tú dejaste tus fronteras desprotegidas para que te atacaran. Entonces, tú no estabas buscando más que el pretexto para que este grupo te atacara y poder crecer y poderte quedar con más territorio. Toda esta guerra ya estaba, ahora sí que prefabricada. No sé si estaba prefabricada, eso ya son estrategias de naciones. Lo que sí te puedo decir es que esto trae como consecuencia lo que bíblicamente podemos hablar. Es decir, lo que va a suceder con lo que dicen las profecías y con lo que está sucediendo en este momento. Así, con este escenario, como yo te lo estoy diciendo, bueno, los israelitas bombardean los aeropuertos de Siria, los dos más grandes, que son Damasco y que son Teherán. Entonces Siria ya les dijo, oye, pero es que tú también en Siria me estás mandando. Entonces, ¿qué te quiero decir? Ya ahorita de todas las fronteras, Líbano, Siria, ¿sí? Y, bueno, y la franja y todo, ya están en pleito. Ahorita hay diplomáticos norteamericanos en Arabia Saudita, porque es el líder de Arabia Saudita, es el que más o menos controla todo el equipo, controla todo el terreno, todos los países musulmanes, tratando de que esto no escale. Y ahorita el miedo es ese, que no escale, que no entre en otros países, porque entonces sí, pues tendríamos que sería el inicio de esta guerra tan temida, Gog y Magog. Bueno, pues así están las cosas. Hoy en este momento están los ejércitos israelitas en la frontera con Gaza, esperando la señal para entrar y destruir todo lo que encuentren en Gaza. No dejar piedra sobre piedra y todo el que encuentren lo van a considerar como un enemigo. Y bueno, pues va a haber ahí muchos civiles que van a perder la vida y que va a haber una situación que tampoco lo van a permitir otros países. Entonces, estamos a nada. Es un polvorín por ahí esta situación. Bien, vamos entonces, ahora sí, esta es la situación, el antecedente que yo les quería platicar.
para entrar a la parte que nos corresponde a nosotros, la parte bíblica. Vamos a entrar a las profecías y vamos a platicar de esta situación que es Gog y Magog, la guerra más temida de todos los tiempos. Y ahorita van a decir por qué, y van a ver por qué está temida. Pero después de esta breve introducción, que no fue tan breve, vamos a orar para entrar a nuestra prédica. Vamos a orar. Bendito Padre, gracias te damos por esta mañana. Gracias te damos, Señor, por el cuidado que tienes de nosotros como tu pueblo, como tus hijos. Porque tú eres grande, Señor, tú eres nuestro Padre y tú nos proteges de todo. Por eso confiados estamos de que todo lo que va a ocurrir no es más que, pues algo que ya estaba profetizado, algo que ya sabíamos que iba a ocurrir. Porque sabemos, Padre, que un día vendrá tu Hijo por segunda ocasión a este mundo a rescatar, a llevarnos a aquellos su pueblo, para que podamos nosotros ser libres de todo esto que está por iniciar o que va a ocurrir. Bendícenos esta mañana, Señor, cuídanos en esta plática, que tu Espíritu Santo nos mueva a entender cada cosa, cada enseñanza que tengamos. Y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Chicos, entonces yo me voy a referir al Antiguo Testamento, que ahí están las profecías, pero también vamos a estar hablando de los evangelios, vamos a hablar de Mateo, vamos a hablar, por supuesto, de Juan, vamos a hablar de Apocalipsis, pero en este momento me voy al Antiguo Testamento. Vamos a platicar en la Biblia, esta batalla se hace referencia, estoy hablando de la batalla de Gog y Magog, se hace referencia en el Antiguo Testamento en 6 libros, en Salmos, Isaías, Ezequiel, Jeremías, Daniel y Joel. Y por lo pronto son 5 los profetas que también nos hablan de esta batalla, que son Isaías, Ezequiel, Jeremías, Daniel y Joel. Dentro de estas profecías podemos concluir que hay 7 señales que muestran cuando ya vamos a estar a inicios de esta guerra o cuando podríamos decir incluso que ya estamos en medio de la guerra. Yo te diría, todavía no estamos en medio de esta guerra, porque antes dice Apocalipsis, dice el libro de Apocalipsis, que vendría el arrebatamiento, que vendría Jesucristo desde las nubes por su pueblo y seríamos llevados. Así que todavía no estamos en esta guerra, porque a nosotros no nos tocaría ser parte de la guerra, no vamos a luchar, no vamos a sufrir las consecuencias de esta guerra. ¿Vamos a ver su inicio? Sí, vamos a ver su inicio. ¿Vamos a ver lo que está pasando ahorita? Sí, sí, lo vamos a ver lo que está sucediendo ahorita. Pero entonces ahorita mi primera pregunta que yo te quiero dejar por aquí y quisiera dejarte que la anotaras. ¿Estamos preparados para la guerra? No para que tú y yo vayamos a pelear, ¿eh? No, ni nos van a dar tiempo de pelear. Vamos a ver en una de estas señales que ni siquiera va a ser una guerra así de antes de soldado con soldado, de ejército. No, esta va a ser una guerra muy diferente. Pero yo no te pregunto si estás preparado para la guerra, si ya tienes un búnker donde te vas a meter. No. Estoy diciendo, estás preparado para la guerra, porque antes de que esta guerra va a venir nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Va a ser ese arrebatamiento. ¿Estás preparado para el arrebatamiento? ¿Estás preparado para ir a presentarse al trono del Señor, al trono al cielo, al trono de Jesús y llegar con Él? Ver lo que te estoy comentando. ¿Estás preparado para que Él te pueda decir, fuiste un siervo fiel? ¿Fuiste un siervo que cumplió con lo que dio un testimonio de la presencia como hijo de Dios? ¿Cuidaste tu testimonio? ¿Fuiste alguien que estuvo compartiendo? ¿Alguien que estuvo con cargo por las almas que aún no conocían a Jesucristo? ¿Estarías preparado para presentarte ante el Señor? Por eso yo te estoy preguntando ahorita, ¿estás preparado para la guerra? No para la guerra como tal, sino para la venida del Señor. Es lo primero que Dios nos dice, estar preparados. Y dice Mateo 25, en el versículo 23, y su Señor le dijo,
buen siervo fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Eso es precisamente por lo que yo te pregunto. ¿Estás preparado? Que Dios te diga esto, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra al reino de tu Señor. Te lo pregunto. Hijos, oye, Pancho, contéstate. No sé. No sé si Dios me diría buen siervo y fiel. No sé. ¿Por qué? Porque al final del día todos tenemos pues algo que perdonar, pero perdón, algo de pedir perdón. Pero por eso te quiero, por eso te enfrento ahorita. ¿Estarías preparado para ese momento? Entonces, hay 7 señales que me voy a referir ahorita que dice si ya estamos en medio o por iniciar esta guerra. El primer antecedente, bueno, pues ya se dio la primera señal, es el regreso del pueblo de Israel como nación soberana, como una nación independiente, reconocida por el resto de las naciones, a un territorio, ¿sí? Como un país. Fue en el año de 1948 cuando Israel fue tomada y considerada como una nación con su propio territorio. Esto ya ocurrió. Fueron expulsados y regresaron al exilio. La segunda señal es que dice, Israel iba a vivir confiadamente. Israel estaba viviendo confiadamente y por eso te estoy diciendo lo que sucedió hace unos días. Había convenios de paz, acuerdos de paz con todas las naciones vecinas. Había con Arabia Saudita un convenio de mutua ayuda. Quiero hacerles un comentario. Hoy por hoy, el grupo musulmán liderado por Arabia Saudita pretenden ser la Europa, ¿sí? En Medio Oriente. Es decir, tienen todos los recursos, tienen toda la tecnología, tienen todo a su alcance para poder crecer como la segunda potencia, como la Europa en Medio Oriente. Por eso se están dando a conocer desde eventos deportivos, desde cuestiones de turismo, como una nación, como los países muy, una alta tecnología, con las mejores atracciones para un turismo, en fin, están creciendo muy fuerte. ¿Por qué? Porque tienen el recurso. Al final del día tienen el dinero para poder ser una nación. Me refiero a Arabia Saudita y los 4, 7, 5 países que lo rodean. Kuwait y todos estos, ¿sí? Entonces y ellos son hoy la voz, la cabeza visible de todo el grupo musulmán. Arabia Saudita es la cabeza visible del grupo musulmán. Por eso cuando entonces firman con Arabia Saudita y todos los grupos y todos los países aliados, o todo el grupo de musulmán, con Israel, una paz, que hay convenios donde empiezan a haber acuerdos comerciales donde nunca los había habido entre Israel y Arabia Saudita, pues se da esta segunda señal. Los judíos estaban tranquilos, estaban celebrando su fiesta, no sentían que había peligro, descuidaron su frontera, ¿sí? Y entonces por eso los atacaron. Israel vivía confiadamente. En el año 2020, diversos estados musulmanes firman con Israel un convenio de no agresión, un convenio de ayuda mutua y un convenio evitando la proliferación de armas nucleares. En el año 2023, Arabia Saudita firma con Israel un tratado de paz y cooperación. ¿Sí? Este tratado de 2020 lo llamaron el Tratado de Abraham. ¿Y por qué? Si se acuerdan ustedes, al final del día, son 2 naciones, o nacen 2 naciones de un mismo padre, Abraham. Cuando Abraham no podía concebir con Sara, Sara le dice, toma a mi sierva Agar y ten con ella la descendencia, ten con ella un hijo. Y así fue como Abraham, por la súplica o por la
porque así se lo pidió a Sara, toma a Agar y tienen un hijo que es Ismael. Y Ismael, cuando nace, pues es expulsada de la casa de Israel, Agar, junto con Ismael, por la forma como empezó a tratar a Sara, ¿sí? La misma Agar, pues ya no la veía como su señora, ya la veía, la despreciaba, porque ella le había dado un hijo a Abraham, cosa que ella no le había podido dar. Entonces la despreciaba, la hacía menos. Y esto no podía ser, esto no podía seguir ocurriendo en el hogar de Abraham. Así que la expulsa, la saca. Y el ángel de Jehová, el ángel de Dios, la encuentra en el desierto y le pregunta, ¿qué estás haciendo aquí, Agar? Y le dice, pues no tengo dónde ir. Y la manda con su gente, la manda con su parentela. Y le dice, no te preocupes, que tu hijo va a ser padre de una gran nación, de grandes naciones, de tantos que de su descendencia no se va a poder contar como las estrellas en el cielo. Y va a ser como un león. Y así lo describe, como un león. Va a ser bravo, van a ser valientes, van a ser aguerridos. Bueno, pues ese es el pueblo, ¿sí? Esos son los musulmanes. Y el líder de todo ese pueblo en este momento es Arabia Saudita. Así que, ¿qué está pasando? Queremos que esos dos hermanos, la descendencia de Isaac, que son los judíos, la descendencia de Ismael, que son los árabes, vuelvan a hacer, ¿sí? Que sean, cuando menos no se peleen, o sea, si no amigos, eso es lo que queremos, que haya paz. Pero no, la Biblia habla de que no va a ser posible. La Biblia habla de que lo más que podemos hacer es irla llevando, ahora sí, como decimos nosotros, tratando de mandar este problema lo más lejos posible. Pero que un día va a suceder, va a suceder. En otras palabras, Pacho, ¿va a haber guerra? Va a haber guerra. ¿Tiene que haber guerra? Tiene que haber guerra. Gog y Magog, ¿se van a pelear? Se van a pelear. ¿Qué es lo que nos queda ahorita? Tratar de que no sea ahorita. ¿Para qué? Pues para qué, como en un momento pasó en Nínive. Dios dijo, hay mucha maldad en Nínive. Vamos a mandar a Jonás para que se arrepienta. Y fue Jonás, ¿te acuerdas? Jonás no quería ir, Jonás quería ir a otro lado y la ballena y todo aquello. Y al final entró Jonás y entendió que tenía que ir a Nínive. Y en Nínive predicó la palabra de Dios, predicó y los enfrentó a su maldad, los enfrentó en su pecado. Y hubo en Nínive un arrepentimiento, la ciudad fue salvada. O, si se acuerdan ustedes, Sodoma principalmente, Sodoma y Gomorra, Sodoma, cuando estaba ya el sobrino de Abraham, ¿sí? Y que iba a destruir, le dijeron a Dios, no, le dijeron a Abraham, no te podemos ocultar lo que va a pasar. Hay tanta maldad y pecado en Sodoma que va a ser destruida. Y Abraham empieza a intervenir, ¿sí? Pensando pues que Lot, que era su sobrino, que vivía ahí, además pensaba que Lot, pues vamos a decirlo de alguna manera, había algunos convertidos, que Lot hubiera hecho algún trabajo de conversión en Sodoma. Y por eso le dice Abraham a Dios, oye, si hubiera 50 justos, si fuera la palabra hoy, si hubiera 50 creyentes, si hubiera 50 cristianos, ¿la salvarías? ¿Y qué le dice Dios? Por supuesto. Y 30, híjole, pues va. Y 10, no te enojes. Y 10. Y no los hay. Está Lot, su esposa y sus hijas. No hay más. Ni siquiera los yernos de las hijas, ni siquiera, no hay más. Así que entonces ahí no había manera de salvación. ¿Por qué? Porque no había la disposición, no estaba el corazón de esa gente para reconocer que eran pecadores, reconocer que había maldad en su vida. Y mira que había maldad, de lo que alcanzamos a ver ahí en Sodoma era una cosa exagerada. La maldad estaba a flor de piel. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Entonces, en un caso, Nínive es perdonada porque se arrepiente, porque reconoce que hay pecado, porque reconocen que están mal. En el otro, en Sodoma, son condenados. ¿Por qué? Porque no aceptaron su pecado. Y entonces la palabra de nosotros nos dice, y por eso vino Dios al mundo, por eso vino Dios al mundo, no a condenarnos, no a condenarnos. La condenación es, ahorita nos lo dice Jesucristo, la condenación es ¿qué quiere el hombre?
la tinieblas o la luz. Si sus obras son perfectas, quiere la luz. Quiere presentarse ante el Señor y decir, aquí estoy, porque sus obras son perfectas. Pero si sus obras son, pero si prefieren más, sus obras son malas, hay pecado en la vida. Por supuesto que prefiero estar en la sombra, no quiero en la luz, no quiero ser exhibido, quiero seguir viviendo como vivo. Y entonces alguien me dijo, oye Pancho, entonces la guerra esta de Gog y Magog va a ser una guerra de, de ideologías. Dije, no, 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 no. Va a ser una guerra del bien y del mal. Oye Pancho, pero esto suena como un cuento de Walt Disney. Así va a ser. Una guerra del bien y del mal. El que prefirió la luz y el que prefirió las tinieblas. El que prefirió estar del lado del Señor, el que prefirió estar del otro lado. ¿Sí? Y así dice la palabra. Y no vino el hombre, no vino Dios a condenar. No va a bajar Jesucristo por segunda vez a condenar. No, 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 no. Nosotros nos vamos a condenar o el mundo está condenado desde el momento en que escojan. Así que ya no va a ser de ideologías, no va a ser de principios, no va a ser de la verdad. ¿Qué prefieres? ¿La verdad? ¿Sí? Jesucristo, la verdad, la vida, el camino. ¿Quieres la verdad? Ese va a ser el conflicto. ¿O quieres quedarte aquí? Entonces, la tercera señal, vivía Israel, perdón, segunda señal, Israel vivía confiadamente. Quiero para que nos demos cuenta de quién era Ismael. Quiero irme a Génesis, voy a leer la descripción que cómo nos describen a Ismael en Génesis 16, versículos 10 al 12. Voy a empezar desde el 16:1. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya que ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te allegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años, que había habitado con Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham, mi afrenta sobre ti, yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio, juzgue Jehová entre tú y ella. Y ahora me voy al versículo 10, del 10 al 12. Por supuesto, tuvo que salir Agar con su hijo fuera del lugar de Abraham. Y el versículo 10 dice, la encontró el ángel de Jehová, encontró a Agar en el desierto. Y le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tu descendencia, que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además, le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Y él será hombre fiero, su mano será contra todos, y la mano de todos contra él. Y adelante de todos sus hermanos habitará. Vea desde ese momento, será un hombre fiero. Y todos contra él y él contra todos. Él sabe ser ¿qué está diciéndote aquí? Pues que obvio que la descendencia de Isaac, que son los judíos, que nacería 10 años después, ¿sí? Pues iban a ser un conflicto ya anunciado. Ya estaba anunciado. Quiero que nos voy a ir a Primera de Tesalonicenses 5:3 para ver cómo esto que estamos comentando, hay un renacimiento y cómo está anunciado que también iba a haber ese renacimiento árabe. O sea, cómo también los árabes en este momento, lo que yo te decía de Arabia Saudita, pues también están ellos intentando renacer como pueblo. Primera de Tesalonicenses 5:3. Y que cuando digan paz y seguridad,
Entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Así estamos ahorita. Había paz, había tranquilidad, no se veía nada así, no se veía nada difícil, y de repente, pues, empezaron los conflictos que ahorita estamos viendo. Ahora te voy a hablar ya la tercera señal. Israel no va a ganar esta guerra de una manera natural, sino esta guerra, esta victoria, la va a lograr de una manera sobrenatural. Y esto lo encontramos en Zacarías 14, 2 y 3. Quiero que vayan conmigo. Zacarías capítulo 14, versículos 2 y 3. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla. Lee lo último. Y después saldrá. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla. Se fijan, el principio pierde Israel, ¿no? O sea, está perdiendo Israel. O sea, el primer versículo, vuelve a leer otra vez el versículo. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Ahí me quedo. Reuniré a todas las naciones. ¿Qué está pasando ahorita? Estoy reuniendo a todas las naciones de alrededor para combatir contra Jerusalén. ¿Y luego? Y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas, y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. ¿Por qué? Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla. Porque después saldrá Jehová. O sea, esta batalla no la van a ganar los israelitas por sus armas. La van a ganar. ¿Por qué? Y ahorita voy a la siguiente. Porque van a ser todas las naciones contra las naciones. Porque va a haber una guerra donde vamos a entrar todas las naciones. Pero también quiero que me des Joel 3:16. Creo que también muy claro. Otra profecía donde esta batalla la va a ganar Israel por una intervención sobrenatural, divina. Y Jehová rugirá desde Sión, y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra, pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Y Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Joel 3:16. La cuarta señal que debemos estar pendientes es, y todas las naciones pelearán y lucharán unos contra otros. ¿Cómo es esto? Pues por esta intervención divina, esto que acabamos de ver ahorita. Y ya cuando hablamos de naciones, yo no te hablo de México contra Guatemala, no, te hablo mexicanos contra mexicanos. El mexicano el creyente, aquel que decidió entregarle su vida a Jesucristo, aquel que reconoce en Jesucristo que es el Hijo de Dios, aquel que profesa, aquellos que confesamos, ¿sí? Con nuestra boca, que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es el Salvador del mundo, y los que prefieren seguir engañados. Apocalipsis habla de un engaño. Muchos serán engañados, aún incluso los creyentes. Aún incluso, dice, saldrán engañados. ¿Por qué? Porque va a haber esa bestia que va a engañar. Entonces, Apocalipsis nos habla de esta guerra, nos habla de esta situación que estamos viviendo. Es una situación interna entre naciones. Una gente va a querer o otros van a seguir viviendo como están viviendo, en tinieblas. Y otros, sí, van a vivir reconociendo al Señor, a Jesucristo como el Hijo de Dios. Así que no son ideologías, no es una lucha entre yo creo esto y tú crees aquello. Por supuesto, los judíos hablan de eso. Los judíos que no reconocen al Señor Jesucristo dicen, no, vamos a hablar de obras, vamos a hablar de quién es bueno. No, para nosotros los creyentes no estamos hablando de ideología, no estamos hablando de quién es bueno, no estamos hablando de quién se va a salvar por sus méritos, estamos hablando, se va a salvar únicamente aquellos que reconozcan al Señor Jesucristo como su Señor, como su Salvador.
capítulo 3 de Juan, versículo 13. ¿Verdad? Sí. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Vean lo que estamos diciendo. Y nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y el versículo 15, se los voy a leer yo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y vamos a seguir con los capítulos, con los siguientes versículos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y vean el 17, y es la clave de todo esto. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Porque en el, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esta va a ser la guerra, chicos. Este va a ser el punto. El 17, porque envió Dios a su Hijo al mundo no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. O sea, no vino a condenarnos. Jesucristo no va a venir por segunda vez a condenar. Esta guerra no es para condenar. Esta guerra es para creer en él. Porque el que no creía está condenado. Ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre de Dios. Y el 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y digo, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Chicos, No estamos hablando de ideologías, no estamos hablando de principios, no estamos hablando de quién es más grande, estamos hablando simplemente, ¿crees en el Señor Jesucristo? Dice la palabra, serás salvo tú y tu casa. ¿No crees? Pues ya estás condenado, como dice aquí la palabra. Entonces, Israel no va a ganar esta guerra por Israel mismo, lo va a ganar por esa intervención divina. Va a ser una guerra de ideologías, dicen los que interpretan a los profetas. No es cierto. Ya te dije, no va a ser de profecías, perdón, de ideologías, va a ser de la verdad. Va a ser esto que estamos leyendo en Juan. La condenación, aquí está. Vino Dios a salvarnos, no a condenarnos. Tú crees en Dios, te vas a salvar. No crees en Dios, te vas a condenar. Y por último, la siguiente señal. Bueno, te voy a decir algo. Todas las naciones van a participar en esta guerra. Salmo 2. Esto lo vamos a encontrar en el Salmo 2, versículos 1 al 3 y 10 al 12. Salmo 2, 1 al 3. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Pero se levantarán las naciones contra Dios y contra su ungido. Y rompamos toda relación con ellos, rompamos nuestras ataduras. ¿Qué te están diciendo? Que vamos a hacer lo que nosotros querramos. Vamos a romper con Dios, vamos a romper con Jesucristo. Y del 10 al 12. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Bienaventurados todos los que en él confían. Eso es todo. Bienaventurado, dichoso, ¿sí? Alégrate, todos los que en él confían. Otra señal que vamos a encontrar, va a haber una revelación. Como resultado de esta guerra, va a haber una revelación como nunca la había habido, ¿eh? Como nunca la había habido. Y esto lo encontramos en Apocalipsis,
donde habla que va a haber una gran conversión. La gente se va a convertir como resultado de esta guerra. Pero también la encuentro en el libro, en el profeta Ezequiel. Ezequiel 39:21. Ezequiel 39:21. Y pondré mi gloria entre las naciones, y todas las naciones verán mi juicio que habré hecho, y mi mano que sobre ellos puse. Y pondré mi gloria entre las naciones. Como creyente, de acuerdo a nosotros como cristianos, ¿cuál es la gloria? Jesucristo. Y pondré a Jesucristo entre las naciones. Y ese es el punto ese es el ícono. Ese va a ser el resultado. Confío en Dios, creo en Dios, lo confieso con mi boca, ¿sí? O sigo creyendo en otras cosas, sigo engañado con las cosas del mundo. Dice Zacarías, el Eterno será uno y su nombre será uno. Por supuesto, Zacarías no habla de Jesucristo. Yo te diría, le faltó, aquí continuando con esta profecía de Zacarías, y su nombre será uno. Yo te diría Jesucristo. Y por último, la última señal es que esta guerra va a durar, vean lo que les voy a decir, va a durar 9 minutos. 9 minutos. Y así lo dicen los profetas. Oye, ¿cómo supieron hace 3000 años que la guerra iba a durar 9 minutos? Que esta guerra iba a ser nuclear, o sea, una guerra 9 minutos, o sea, no tarda más. Simplemente Estados Unidos tiene en Alaska una base donde tiene puestos para Rusia unos cuantos, y de Alaska a Rusia no dura ni 3 minutos en llegar un misil. Y así, y los submarinos andan por todos lados, andan en todos lados, y todos eso traen misiles. Y tienen aviones y tienen bases en todos lados. Y Rusia tiene una base en Cuba que también en cualquier momento les puede llegar a ellos. En fin, en 9 minutos se acaba la guerra, chicos. Así que ni ustedes ni yo vamos a pelear, ¿eh? Nada más vamos a ver cómo pasan las cosas. Pero no va a ser el fin del mundo, ¿eh? Dios habla de que todavía va a haber una tribulación para los que se queden. Pero para nosotros, los que nos vamos a reír, los que vamos a ser arrebatados, pues no tenemos problema porque vamos a regresar a reinar con Jesucristo los siguientes años. Vamos a regresar a reinar con Jesucristo los siguientes años porque vamos a ser arrebatados. Todas las generaciones de creyentes han deseado ser la generación del arrebatamiento. Todas. Yo no te puedo decir, nosotros somos, no. Pero hay señales. Y una vez más, te vuelvo a preguntar, ¿y estaríamos preparados para ese arrebatamiento? ¿Estarías preparado para estar ante la presencia de Dios? Pero además te voy a decir algo más. Y dice en la profecía que como resultado de esta guerra, durante varios meses, durante mucho tiempo, todavía iba a haber personas heridas. Y es cierto, una guerra nuclear no solamente el que recibe el impacto directo de un misil, sino queda la radiación, quedan las consecuencias de esta guerra. Y entonces siguen apareciendo enfermedades o siguen apareciendo síntomas, ¿sí? Lesiones en el cuerpo como resultado de toda esta guerra atómica o de esta guerra nuclear. Entonces, efectivamente, si va a durar 9 minutos, si va a haber durante varios meses, va a haber todavía personas que van a estar manifestando heridas, que van a estar saliendo como, sí, heridos de esta guerra, pues simplemente no habla más que va a ser una guerra nuclear. Y está muy fácil. Ya les decía yo en la mañana, hace un rato, los dos equipos, 90% de toda la cuestión nuclear, de todo el armamento nuclear, está entre los rusos y entre los norteamericanos. Y de cada lado podríamos poner al equipo de los americanos, pues Francia, Reino Unido e Israel, que son los cuatro que tienen. Y del lado de los rusos pondríamos a China, pondríamos a la India, pondríamos a Irán y podríamos ¿qué? La India, Irán, China y Rusia. Son los cuatro que estarían de ese lado. Ahí están los dos equipos, chicos. Ahí están los de la Gog y Magog. Ahí están la guerra más temida. ¿Por qué es la más temida? Porque todo el mundo sabe que va a haber esa guerra. Todos sabemos que va a haber esa guerra. ¿Por qué están ahorita tratando de
arreglar las cosas y porque no quiere la guerra, porque todos sabemos que va a haber esa guerra, porque va a ser una guerra brutal, porque toda nación contra nación se va a pelear. Pero ya les dije, no por ideología, sino por un principio, la verdad, Jesucristo. Y yo te contestaría y te diría, ¿estamos preparados para la guerra? Pues yo sí estoy preparado. Yo sí le digo a Dios, Dios, como dice Maranata, Dios, ven, Dios, aquí estamos, estamos esperando. Yo te pregunto si estás igual. ¿Estás esperando a Dios? Porque las cosas están un polvorín. ¿Qué pienso yo? Que al final del día el hombre se da cuenta que mucho de qué perder, poco, nada de por qué ganar. Entonces, pues creo que vamos a todavía a ver manifestaciones de arreglos de paz para que esto no escale, no escale otras dimensiones. Sin embargo, ahí está Corea del Norte que está dando guerra y hay otros países que quieren dar. Pero bueno, vamos a dejar esto en manos del Señor. Chicos, pues nada más es la guerra que todo el mundo teme y que no queremos que se dé. Sin embargo, como creyentes, yo te diría, todos estamos esperando y deseando que esto se dé como parte de las profecías y de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque sabemos pues que tu próxima venida, que es pronta, que las cosas se están preparando para que estemos un día pronto arrebatados ante tu presencia. Por eso te damos gracias, Señor, por todo lo que está ocurriendo y te pedimos que esto sea motivo para que podamos compartir tu palabra, Señor, antes de que esto suceda, para que pueda la gente tomar partido a tu favor, para que puedan ser también, Señor, parte de los que van a ser arrebatados. Bendícenos, Señor, síguenos cuidando y te pedimos tu protección para todos, cada uno de nosotros, como tus hijos, tu pueblo. Bendícenos y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Chicos, ahí está Gog y Magog. Que Dios los bendiga. Nos vemos el próximo domingo y vamos viendo de aquí a 8 días qué noticias traemos, porque esto está muy en el alambre, muy calientito. Gracias, chicos. Buenas tardes.